Muchos presuponen que el chamanismo procede de las antiguas culturas del continente americano. Sin embargo, los historiadores sitúan su origen en el centro norte de Asia, concretamente en Siberia y Mongolia, incluso en épocas anteriores al Neolítico. La figura del chamán surgió como necesidad de la figura sanadora o guía para su pueblo desde ya sus orígenes más remotos. La palabra chamán se refería originalmente a los sanadores tradicionales de las áreas túrquicas y mongolas del centro norte de Asia. Chamán significa médico o el que sabe. Para el chamanismo, el chamán es el medio entre nuestro mundo y el de los espíritus. Este chamán tratará de salir de su propio cuerpo para reprender a los espíritus, que son las causas de las enfermedades de la persona que consulta su saber. Tambores, movimientos violentos o la toma de sustancias psicoactivas serán sus medios para, entrando en trance, salir hacia el otro mundo. Trance en el que parece ser el chamán, sobre todo los pertenecientes al nahualismo, también podrán conocer el animal de poder. En las últimas décadas, y gracias tal vez a personajes tan influyentes como el polémico y controvertido Carlos Castaneda, se ha producido un auge de personas que han querido experimentar con estas plantas de poder. La ayahuasca, el peyote o el DMT conseguido a través de diversos medios son los más conocidos. Y quienes asisten a alguna ceremonia de toma de alguna de estas sustancias dicen experimentar lo extraordinario, algo que resulta transformador. Sin embargo, el aumento de interés por parte de muchos buscadores de estas místicas experiencias se topa también con experiencias desagradables, e incluso con la muerte. Esta muerte es provocada seguramente por falsos chamanes que desconocen el proceso y sentido de la toma de estas sustancias. Aún así, cabe destacar que en el año 2008 el gobierno de Perú declaró la ayahuasca como patrimonio cultural de la nación en la categoría de conocimientos, saberes y prácticas asociadas a la medicina tradicional. A continuación, en nuestro programa nos dejaremos llevar por el embrujo ancestral. Yo comencé con los temazcales, ¿vale? Bueno, de hecho ahí no se emplea ninguna sustancia psicoactiva, pero para mí fue una introducción al chamanismo bastante potente, porque ya sin ninguna sustancia puedes entrar en un estado alterado de conciencia. Bueno, yo os voy a hablar desde mi historia personal, ¿vale? Desde mi humilde contacto con las plantas de poder. Yo he probado lo que es San Pedro y peyote, que es mescalina, la ayahuasca o yagé, el cambó y el bufo alvarius. Por ejemplo, San Pedro y peyote y la ayahuasca son sustancias que se toman ingeridas, actúan a nivel del sistema digestivo. Os puedo hablar un poquito más sobre la ayahuasca porque para mí ha sido
una planta que es la que más ha podido ayudarme en lo que es mi crecimiento personal y mi aumento de conciencia en muchas cosas. He acudido a las plantas en momentos pues delicados o en momentos de crisis pues que me ayudaran a pues o bien a aclararme o bueno pues a ayudarme a tomar las cosas, a tomarme las cosas de otra forma, ¿no? Las primeras experiencias por ejemplo en el temazcal bueno, el temazcal es una ceremonia pues donde es una sauna de vapor, ¿vale? Se hace un fueguecito donde se cantan a los elementos y bueno, digamos que es una especie de sauna pero ritualizada, ¿vale? Entonces, pues ahí, por ejemplo, yo tenía un componente mental muy, muy activo y a mí la experiencia que tuve en los temazcales es que no tenía más remedio que entrar en mi cuerpo y en mi respiración y dejar la mente aparte. Entonces, claro, esto después a nivel energético, pues, por ejemplo, notaba que no entraba tanto el componente mental, me encontraba con más vitalidad, estaba más sensible a las cosas. Y bueno, eso es lo que os puedo comentar de los temazcales. Pues el temazcal, como empezaba diciendo Esther, es una sauna ritual que se empezó a desarrollar sobre todo en los pueblos de Mesoamérica, ¿no? Se lo imagino, yo sé que se puede buscar por pero internet. También Norteamérica y bueno. Es una sauna de purificación que la han utilizado para purificar cuerpo y espíritu. El significado de temazcal viene del náhuatl y significa baño de vapor, casa de vapor, mejor dicho. Temaz es vapor y cali es casa. Para centrarnos en algo lo llamamos temazcal, es la sauna ritual, que sirve para esto, ¿no? Para la purificación del cuerpo a través de la sudación y del espíritu, por ende, ¿no? El temazcal simboliza el vientre de la madre tierra. Es una casa normalmente redonda, de piedra o de caña, depende de la tradición. Y fuera del temazcal hay un fuego sagrado que simboliza el Padre, que es el sol, el fuego. Entonces, en este fuego sagrado se calientan unas piedras, que normalmente son 28 piedras, simbolizando el ciclo lunar, y se van a introducir dentro del temazcal o vientre de la madre. En su ombligo, en el centro del temazcal, hay un agujero, un orificio de tierra, donde se colocan las 7 primeras piedras cuando están calientes en el fuego, al rojo, y esto es lo que da calor, ¿no? Da calor a través de luego el vapor, que es sobre todo lo que se utiliza para la sudación, ¿no? Echando agua con infusiones de diferentes hierbas, que es lo que hacen que se abra y que se active el sistema linfático, que hace que sudemos. Y bueno, cada vez que se abre la puerta, que simboliza un elemento, se abre la puerta del temazcal 4 veces y simboliza cada puerta vez que se abre un elemento, cada vez se introducen 7 piedras, es decir, el calor va aumentando. Y bueno, y a través de este ritual de sudación, pues se entra en como decía Esther, podemos entrar en procesos o en estados de conciencia también, ¿no? Sin tomar plantas. También se pueden tomar plantas de poder también en el temazcal. Bueno, a través del sudor, ¿no? Como
se eleva la temperatura a más de 40 grados, el corazón empieza a volverse como loco, ¿no? Palpita mucho, no es arriesgado, a no ser que haya realmente alguna patología o alguna enfermedad cardiovascular para la persona o algo así, pero no es nada arriesgado. O sea, por más que suba la temperatura, nadie se muere en un temazcal. Por hasta unos 50 grados o más, depende el temazcalero, que es el que lleva el ritual, ¿no? Siempre dentro hay un guía, chamán o temazcalero, que es el que lleva la ceremonia, porque dentro está todo oscuro, ¿no? Simboliza el vientre de la madre, donde se vuelve a nacer. Entonces, esta persona pues guía la energía a través de los cantos, de los rezos, depende de la persona. Entonces, bueno, pues tiene que ver mucho con el propósito por el que tú hayas entrado aquí, ¿no? Si es simplemente experimental, si es con un propósito más espiritual, más físico, de sanación, ¿no? Porque a través del sudor pues liberamos muchas toxinas y también podemos sanar muchas enfermedades. Clara, buenas noches. Soy Juan Carlos, que no me has oído antes. Yo quería hacerte, quería hacer a las dos, tanto a Esther como a ti, Clara, la pregunta de esas sustancias o esas pruebas, ¿no? Es un poco como que te llevan al límite, ¿no? ¿Es en ese límite donde se produce lo que se busca en el chamanismo o en cualquier rito de iniciación o esa trascendencia, ese superar lo físico? Bueno, no he entendido bien tu pregunta, si te refieres ya a sí, las plantas de poder, a las sustancias, a los estados alterados de conciencia que pueden también darse en un temazcal. En general, porque también, bueno, sí. Ahora entraremos un poquito a hablar al tema de los psicoactivos y esas sustancias que se suelen tomar, que es un poco, pues llevar al límite, ¿no? Y buscar también como experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Tal vez, ¿no? Buscar al límite un poco para dominar lo físico, ¿no? Desde lo espiritual, ¿no? Para tener ese dominio y ese poder, ¿no? ¿Puede ser? Sí, de hecho, mira, la ayahuasca en quechua es la soga de los espíritus o la soga de la muerte. La soga del muerto. Para mí es una planta que a mí personalmente me ha llevado al límite. Pero de los que sí que me doy cuenta es de los límites de la mente, realmente. Porque en la mente está todo. Entonces, cuando tú superas los límites de la mente, superas los límites del resto, de lo que crees que es tu cuerpo físico y muchas cosas más. Y en el asunto de las sustancias, ¿qué sustancias? Porque se conoce la ayahuasca, ¿no? Que es DMT en realidad, y peyote. ¿Qué otras sustancias? ¿Cuáles son las más usadas? ¿Y por qué? Las más usadas, bueno, yo desde lo que está ocurriendo ahora es que la ayahuasca se está poniendo mucho de moda. Y también es verdad que es también importante ir a un chamán que sepa manejarla, ¿vale? Porque hay mucha gente también que está apareciendo que no sabe dominarla y también yo, por ejemplo, siempre he ido a chamanes recomendados que sepan dominar, bueno, que sepan, digamos, gestionar lo que es la planta, porque el chamán está moviendo mucha energía. Hay un mal uso y un mal uso puede acarrear peligros, ¿no? Incluso se han dado casos, pero yo creo que no es en la mayoría, ¿no? Porque siempre... No, son casos puntuales, pero como muchas cosas se ponen de moda, pues... yo creo que también lo importante es la intención con la que vas a relacionarte con la planta. El llevar un propósito, el llevar algo de, bueno, pues por ejemplo, algún miedo o que quieras dejar, porque realmente con la planta sí que es verdad que simbólicamente muere una parte de ti. O muere una parte de lo que piensas que eres tú para llegar más a lo que es tu esencia. ¿Qué planta, como la ayahuasca, qué es lo que produce la ayahuasca? ¿Qué sensaciones, si la habéis llegado a consumir, qué experiencia habéis podido llegar a tener?
Perdona, si hemos Con llegado a conseguir, ¿qué? Si habéis llegado Experiencia. a consumir la ayahuasca, ¿qué experiencias habéis podido llegar a tener? Ajá, Si las pudierais describir. sí. La gente narra diversas experiencias, ¿no? Unas buenas, otras malas. Sí. Bueno, yo por ejemplo he tenido 3 experiencias con la ayahuasca y bueno, cada experiencia ha sido completamente distinta. Lo que sí que me doy cuenta es que es un trabajo, es decir, no es algo que vaya así, sea algo lúdico y que es un trabajo realmente. Entonces, claro, esto al ingerirse por el sistema digestivo, pues puedes tener síntomas de mareos, de náuseas. Hay gente que puede llegar a vomitar, pero bueno, esto es una experiencia también de purificación y de limpieza. Yo, por ejemplo, hay una sensación que tuve fue que mi corazón se expandía y se expandía y se expandía a kilómetros, en una de las sesiones. Y bueno, sentí amor por todo. De una manera Después, indescriptible, ¿no? Como se narran. sí, era como que tu cuerpo físico se expandía. Lo que pasa es que la ayahuasca sí que es una planta que te mantiene con la raíz, es decir, no llegas a desconectarte del cuerpo físico. Pero claro, con esta planta tiene su sustancia base es el limao, que son los inhibidores de la monoxidasa, y se suele combinar con plantas que tengan DMT, como la mimosa o la chacruna. Entonces la ayahuasca lo que creo que hace es que rompe eso y lo que hace es despertar el DMT de esa planta. Correcto. Y entonces, claro, las experiencias que puedes tener pues pueden ser como si estuvieras en un sueño y que puedes viajar a lo largo del espacio y el tiempo, pero tu cuerpo físico lo sigues sintiendo. Entonces, otra experiencia que también tuve, desde fuera sí que parece desagradable porque sí que estuve vomitando gran parte del tiempo, pero los resultados a partir del día siguiente fueron espectaculares porque yo, por ejemplo, en ese momento yo tenía muchos problemas para dormir, tenía bastante ansiedad y recuerdo que estuve durmiendo como una niña durante todo un año. La ayahuasca actúa a nivel de la glándula pineal, que es donde se regula el nivel de melatonina. Y yo lo que siento es que me reguló la melatonina. Es decir, iba mucho en consonancia con los ciclos de luz y oscuridad. Yo sé que he conocido. Que tiene que ver con la vigilia y el sueño. Cuando hemos preparado el programa hemos ido conociendo testimonios de personas que, bueno, te quedabas alucinado, ¿no? Que iban con problemas a esas plantas de poder y al menos los que salían, la gran mayoría, quitando pues gente que pues no había podido conseguir aquello que deseaba o anhelaba con el consumo de ayahuasca, sí que la verdad que, bueno, trastornos depresivos, drogadicciones, de hecho se estudia en las universidades, se lleva estudiando hace ya alguna década todo el proceso de curación que puede llegar a proporcionar este tipo de plantas de poder, ¿no? Luego sabemos que tenemos otras plantas como el peyote, ¿no? La mescalina. Y luego creo que Esther me estuvo comentando antes del programa alguna otra sustancia como de un sapo, algo que yo creo que a lo mejor ella o tú, no sé, me lo podréis explicar un poquito porque no llego a entender. Sí, bueno, mira, te puedo explicar lo que es el cambó, ¿vale? El cambó es el veneno de una rana de la selva amazónica, ¿vale? Se abarca en varios países. Y lo que tiene son varios biopéptidos activos, que es lo que hace que el sistema inmune reaccione. Es decir, igual que aquí hay vacunas, en Occidente, pues esto es una especie de vacuna amazónica natural, exacto, que te
resetea pues lo que es el sistema inmune, te hace limpieza de hígado. De hecho, pues me han hablado de gente que tenía hepatitis C y se la ha quitado. Ujú. Entonces, esto, por ejemplo, no tiene un componente alucinógeno, es puramente físico. Y bueno, el proceso, pues para mí ha sido uno de los más duros. ¿Duros por qué? Bueno, ¿cómo? ¿Duros por qué, Esther? Duros, pues porque la forma en la que se aplica es directamente al torrente sanguíneo. Es decir, te queman lo que es una parte de la piel ¿con qué lo queman? Con un palito. Es un palito que está rojo vivo y entonces para un incienso. Exacto, entonces te queman esa parte y después te retiran esa parte de la piel. Entonces la piel, digamos, que queda la linfa al descubierto, ¿no? Exacto. Lo que es lo blanquito, cuando se quita la piel. Entonces esto, el chamán te aplica el veneno de la rana, lo unta un poquito con agua para que se quede un poquito más líquido y te lo aplica en las heridas que te ha realizado. Y los síntomas, o sea, y las reacciones al cabo de 10 segundos prácticamente. Bueno, y antes no sé si lo he comentado, pero tienes que beber de 2 a 3 litros de agua. ¿Para? Pues yo lo siento que es como un centrifugado. Un lavado Es decir, anterior un lavado vamos, que te limpia el sistema inmune y el agua, por lo que se ve, pues desde el estómago pues absorbe todas las impurezas que segrega el hígado y normalmente pues lo vomitas. Vale, la ayahuasca, por ejemplo, puede durar pues de 7 a 10 horas. Se está toda la noche. Y el cambo pues puede ser una media hora o así. Sí que es verdad que al cabo de ese día pues puedes estar un poquito... Yo, por ejemplo, no estaba al 100% de energía, ¿vale? Pero digamos que lo intenso es durante esa primera media hora. Pero bueno, cuando se altera la conciencia realmente hay una modificación, con lo cual no... Pero la sensación es un tanto, la pregunta yo creo que debería ir, es un tanto una sensación de expansión, de cercanía, de concentración, Sí. de felicidad, de bienestar máximo, ¿no? Una vez pasado el mal trago, supongo, ¿no? De esas sustancias psicoactivas. ¿O es más una sensación pues muy alucinógena, pero que pareciera que no lleva a ningún sitio, ¿no? El cambo, más que producirte un estado alterado de conciencia en el momento de la toma, de la ceremonia, de la sesión, ¿no? Como decía Esther, es más bien a posteriori, al realizar esta limpieza corporal, ¿no? A través del alivio, del vómito, o a través de los esfínteres, se limpia el cuerpo, que ayudan con muchas enfermedades también, y lo que después crea y provoca en tu vida realmente a través de liberarte de esta enfermedad, que puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional, ¿no? Lo que tenga cada una que trabajar. Lo que aparece con el cambo es una sensación de mucha claridad mental, de acción, y eso que decías tú de éxtasis o felicidad, como por ello, ¿no? Al haber estado en contacto con esta medicina como aliada, ¿no? Y haber recibido esta limpieza, pues aparece una claridad mental que en tu vida, para tu acción día a día, cotidiana, es muy beneficiosa. Me preguntan, voy a colar una pregunta del chat, que estamos en total sintonía con los oyentes.
algunos dicen, bueno, qué pasada, ¿no? Tanto lo de vomitar, sentirte mal, y llegan a preguntar, merece pasar, merece la pena pasar Claro, por esa experiencia? merece la pena es la pregunta, ¿no? Claro, es una limpieza, es como cuando cuando tu cuerpo tiene una gripe o una enfermedad que te hace vomitar o que te estás también liberando de toxinas ahí, ¿no? O sea, tu cuerpo está luchando contra toxinas, contra un virus o bacterias, ¿no? Entonces, en este caso con el campo es una provocación, como decía Esther, es una vacuna natural, es una vacuna orgánica que no está alterada de ningún tipo, es directamente del veneno de esta rana amazónica súper pura. Entonces crea esta reacción que es de limpieza. Obviamente es una limpieza, es a través de un ayuno, también ayunamos, y todo esto, pues claro, no es algo placentero, no te estás comiendo a lo mejor tu plato preferido o bebiéndote una cervecita con tus amigos, no es algo lúdico. Claro. Se trata de hacer una limpieza, una purificación. No se busca lo lúdico, se busca eso es lo que hablábamos, ¿no? El estado elevado de conciencia, no solo a través de la mente expandida, sino a través también de liberarte de pesos, y a veces la enfermedad pues duele al salir, pero para liberarse de ella hay que pasar esos tragos, ¿no? Es transformadora. A través de que después vas a tener una ligereza en el cuerpo, en el espíritu, pues mucho mayor. Claro. Esther decía que no te desconectas del cuerpo, y efectivamente no tienes por qué, pero sí que puede suceder que puedas desconectar del cuerpo, depende de lo que trabaje la persona, depende de su estado, depende de su propósito, como decía muy bien Esther, ¿no? Que eso es lo que diferencia las plantas de poder y de drogas, como se llama, en muchos casos vulgarmente llamamos a algunas otras sustancias, ¿no? El propósito, la intención. Entonces, depende cuál sea tu propósito, tu intención, trabajando con estas plantas, cambia también la película. ¿Se lo recomendaríais a cualquier persona esto que hacéis, lo que habéis hecho? Depende qué medicina. Yo por eso me gusta mucho emplear la palabra medicina, porque es medicina y la medicina es para todo el mundo. Depende qué tipo de medicina y qué tipo de persona utilizamos una medicina u otra. Eso es así para todo el mundo. También con la medicina occidental convencional. Depende cuál sea la dolencia, física o espiritual, emocional, el trago que esté pasando, lo que quiera alcanzar esa persona, lo que necesite. Entonces, dependiendo de la persona, la medicina y la dosis. De lo que me quedaba por hablar era del Bufo alvarius, que es justo con la medicina con la que yo personalmente he conectado, pues o he tenido un atisbo de conectar con la fuente, o hay otros que podrían llamarlo Dios. Entonces, el Bufo alvarius esto es una sustancia, es un DMT, pero es distinto a los componentes de la ayahuasca. Esto se extrae de la glándula de un sapo que vive en el desierto de Sonora, que toca México y parte de California. Es un sapo que está 10 meses bajo tierra y los otros 2 meses está reproduciéndose con las lluvias del desierto. Entonces, este DMT se toma combustionado en una pipa de cristal. Entonces, al combustionarlo, se transforma en 5-meo-DMT, que es una sustancia que se segrega en gran cantidad tanto cuando nacemos como cuando morimos. Entonces yo esta sustancia la he probado en 2 ocasiones, y la primera fue la más potente. Y resulta que, al cabo de 20 segundos de haberla inhalado, mi cuerpo dejó de responder y sentí como una vibración muy, muy, muy alta que mi cuerpo no podía sostener. Recuerdo que hice 3 respiraciones y a la 4ª respiración
fue como si mi cuerpo hubiera desaparecido, como si hubiera explotado, como si se hubiera desintegrado. Y era como que mi cuerpo abarcaba lagos, montañas, o sea, era puro espacio, era pura vibración, era puro éxtasis, pura paz. Fue algo indescriptible, la verdad. Y creo que esto es lo que más me ha acercado a lo que podríamos llamar fuente. Al cabo de 3 días tuve un despertar muy bonito que me conectó otra vez con la sensación de infinito, de espacio. Y yo lo que siento es que, bueno, y después esta sensación de conexión con la vitalidad, desaparición de miedos, pues estuve como 1 mes y medio. Y después pues ya tuve una especie de aterrizaje. La siguiente semana, al mes y medio, tuve una especie de aterrizaje a nivel físico, donde ya empecé a sentir más un poco la gravedad y la pesadez del cuerpo. Y la semana siguiente, el mental y el emocional también noté que tuve como una especie de aterrizaje. El DMT, Clara, llamada la molécula de Dios, ¿no? Sí, que exacto. Se llega a llamar, ¿no? De la experiencia que tienen, que muchos científicos defienden su uso, ¿no? Porque, bueno, es controvertido el tema, ¿no? Porque siempre que se toca drogas es controvertido, pero yo creo que, bueno, que es por los testimonios que se oyen y todo, bueno, debe ser una experiencia de las que se denominan cerca de Dios ya de lo infinito, ¿no? Cumbre, también se llama. ¿Cómo has dicho, perdón? Experiencia cumbre. Cumbre. Yo he sido una buscadora desde temprana edad. Me ha gustado buscar ese lado espiritual, ese ver qué más había, porque yo sentía que había algo más que esta existencia física terrenal. Entonces, bueno, en este caso mi camino principal fue el yoga, estuve muchos años ahí, también tuve experiencias muy místicas a través del yoga y la meditación. Pero bueno, yo siempre he seguido buscando y bueno, realmente en este caso el chamanismo me encontró a mí, no lo busqué, la verdad. Fue así de casualidad, como el destino pues me lo mostró. Y bueno, fue en un encuentro de una jornada de puertas abiertas en las que habían varias actividades y una de ellas era un viaje chamánico facilitado por un hombre que con el sonido del tambor pues nos hacía entrar en un estado diferente de conciencia. Y bueno, la verdad es que esa primera experiencia me llegó tan hondo, viví una experiencia tan bonita y tan profunda que decidí seguir ahí, seguir experimentado. La verdad es que siempre me han causado mucho respeto y bueno, me llegó el chamanismo a través de esta otra vía, que es a través del viaje chamánico inducido por el sonido del tambor. Y me apasionó tanto, me llenó tanto que nunca he tenido esa necesidad de probar otra cosa hasta ahora. Que en una primera fase estuve asistiendo a múltiples viajes chamánicos como participante y bueno, pude bucear muy bien, muy profundo, conocer bien ese mundo hasta que me decidí a hacer una formación, a participar en una formación de chamanismo. En este caso se llama chamanismo práctico contemporáneo. Es una formación que se imparte aquí en Valencia y bueno, pues así para orientar un poquito de qué va esto, son unas enseñanzas, es un sistema de enseñanza que diseñó Michael Harner, un antropólogo, que se dedicó a viajar por el mundo investigando sobre todas estas tradiciones chamánicas y las prácticas que cada una de ellas hacía, ¿no? Realizaba. Y se dio cuenta de que entre ellas, a pesar de que el chamanismo, como bien has dicho tú antes, está presente en muchas culturas y desde hace un largo tiempo, ¿no? Desde la prehistoria hay indicios de chamanismo en el mundo, pues cada una tenía sus particularidades de su cultura, ¿vale? Pero siempre habían unas cosas que se repetían en todas ellas, ¿no? Una serie de prácticas comunes.
Así que lo que hizo este hombre fue recopilar esas cosas que tenían en común, todas esas tradiciones, y diseñó un sistema de chamanismo adaptado a la sociedad occidental. Por eso se llama chamanismo práctico contemporáneo. Entonces es una manera de acceder al chamanismo muy fácil, porque no hay que hacer ningún ayuno, ninguna preparación, simplemente es tumbarse y dejarse llevar por el sonido del tambor. Muy bien. La verdad es que el viaje chamánico suele ser bastante placentero en el sentido de que hay una relajación muy profunda. A veces también puedes vivir experiencias un poquito de aprendizaje un poquito fuertes y tal, pero vamos, lo normal es que se produzca una relajación muy profunda y solamente eso ya te ayuda a seguir de otra manera. Al tener esa experiencia, son experiencias bastante místicas de relajación en las que la conciencia viaja fuera del cuerpo de alguna manera, pero al igual que decía Esther, sigues en contacto con tu cuerpo y puedes parar el proceso en cualquier momento también. La belleza es mi nombre de medicina chamánico que se recibe en las iniciaciones que se hacen en los cursos de chamanismo. Y bueno, se llama nombre de medicina porque digamos que al tú utilizarlo haces que la medicina de ese nombre haga su labor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llegó ese nombre, me dejó así un poco flipada, pero luego, posteriormente, también se me explicó que ese nombre simbolizaba la belleza del alma y la fuerza de la vida. O sea, que yo al utilizar ese nombre estoy expandiendo o ayudando a los demás a conectar con esa belleza de su alma y con la fuerza de la vida. El animal de poder es un concepto, digamos que en este tipo de chamanismo, yo en el tema de los psicoactivos y eso no sé si aparece, la verdad, porque no lo he probado nunca, pero aquí es fundamental. Lo primero que se hace al hacer un viaje chamánico, la persona que lo dirige lleva a la persona a una relajación, a la persona o a las personas, porque esto puede ser a nivel individual o a nivel de grupo, ¿vale? Lleva a las personas a una relajación profunda, luego a una visualización guiada hasta que les hace conectar con el animal de poder, hace que ese animal de poder aparezca. Y a partir de esa conexión con el animal de poder, de ese contacto, se inicia el viaje. Siempre se hace esto porque el animal de poder simboliza o sea, se utilizan los viajes chamánicos como protector y como guía, ¿vale? Y el animal de poder es un ser que aparece en la realidad no ordinaria, porque aquí los chamanes hablan de que hay una realidad ordinaria, que es la que experimentamos aquí en el plano físico todo el mundo, que conocemos muy bien, y luego está la realidad no ordinaria, que son como otros planos de conciencia que existen también, lo que pasa es que de normal no lo vemos. Tenemos que entrar en un estado un poco alterado de conciencia o expandido de conciencia para poder ver esos otros mundos. Entonces, el animal de poder es como tú mismo, tu esencia, tú mismo en esa otra realidad. Bueno, yo en mi caso lo he ido descubriendo poco a poco, porque normalmente cuando te hacen esta visualización, esta relajación guiada hasta que aparece ese animal, a veces puedes sentir con claridad que es tu animal de poder, por alguna razón, porque lo sabes, lo sientes. Pero de normal aparecen, vives una experiencia a su lado, puedes convertirte en él puede entrar en ti, se producen una serie de experiencias muy, muy diferentes muchas veces unas de otras, pero de normal, para tener la certeza de que es un animal de poder, pues en mi caso por lo menos fueron necesarios varios viajes chamánicos hasta que ya sentí que era ese, porque al principio me aparecía otro y luego ya al final me fue apareciendo el que ya se quedó. Y esto es porque también, además del animal de poder, aparecen animales aliados temporales. Que el animal de poder o los animales en general que aparecen en el viaje chamánico tienen una esencia. Entonces, a veces aparece el que tiene que ver con tu esencia o a veces aparecen otros que necesitas tú en ese momento, su energía, alguna enseñanza tienen que darte en ese momento. Entonces, incluso en un viaje chamánico pueden aparecer muchos animales.
No, puedes tener, en teoría el animal de poder es uno, pero conforme vas avanzando en este camino a veces también pueden aparecer otros que se quedan bastante tiempo o incluso... Puedes adquirir según tu nivel de evolución, ¿no? Sí, van sí. eliminándose unos o solapándose o van entrando, ¿no? Se supone que uno de ellos es el que tiene que ver con tu esencia y es el que es tu animal de poder, digamos, para toda la vida. Pero es verdad que tu esencia también puede cambiar en algunos momentos, ¿no? Puedes cambiar tanto que he llegado a escuchar eso, que puede cambiar tu animal de poder totalmente. Pero es verdad que conforme vas haciendo viajes y conforme vas entrando, vas adquiriendo, sí, pues amiguitos, ¿no? Se van haciendo amiguitos y se quedan contigo y entonces van apareciendo muchas veces. Luego, como tú dices, ¿no? También pueden cambiar, aparecer otros. La verdad es que es muy, muy entretenido. Sí, yo me lo paso muy bien, la verdad. Cuando ya tienes un poquito de práctica con esto, puedes, incluso en un estado normal de la vida, llamar a tu animal de poder. Y te concentras, lo visualizas, lo llamas, por ejemplo, pues cuando tienes que hacer una entrevista que te pone muy nervioso, un examen, un encuentro con alguien desafiante, etcétera. Puedes llamarlo y cuando tienes experiencia en esto sientes su presencia muy claramente y te da fuerza, porque la conexión con el animal de poder, que es algo que no he dicho antes, te da fuerza, te da energía, te da conexión con tu poder personal y tu poder espiritual. Y la desconexión de él, según el chamanismo, es una de las causas de enfermedad. Cuando sucede esto, pues suele aparecer depresiones, falta de interés por la vida, vacío, sensación de pérdida, de no saber hacia dónde dirigirte. ¿Cuál es tu animal de poder? La pantera negra. La pantera negra. Me has dicho, ¿en qué te sirven estos viajes para tu vida diaria y demás, ¿no? Pues bueno, la verdad es que tienen utilidades varias. Una de las cosas que se producen en estos viajes chamánicos es una sanación. Sanación física, espiritual, emocional, depende de lo que necesites en cada momento. Normalmente se fija un objetivo para el viaje. Cuando se hace en grupo, se pone un objetivo. Le pides a tu animal de poder, por ejemplo, que te ayude a eliminar tus miedos y a vivir con más libertad, por ejemplo. Y eso se dice ese propósito. Pero bueno, luego en el viaje pasan muchas cosas que, como dicen los chamanes, ¿no? Lo que el gran espíritu quiera en esos momentos, ¿no? Y bueno, se pueden producir sanaciones a nivel físico, limpiezas también, lo que se llaman extracciones, no me salía, extracciones de energías densas o de cualquier cosa, ¿no? Pueden ser emociones que tienes ahí en el cuerpo. Se pueden realizar conexiones con el animal de poder, puedes experimentar estados extáticos, conexiones con la fuente, sentir conexión, porque claro, no solamente aparecen los animales de poder en estos viajes, también aparecen maestros ascendidos, pueden aparecer maestros ascendidos, ángeles, chamanes que están en otros planos, hay un montón de personajes y de seres que viven en esos otros mundos, duendes, hadas también. Otras cosas en las que te ayuda también en las que te puede ayudar a hacer un viaje chamánico es obtener claridad, obtener respuestas a preguntas que tú tienes personales, ¿no? de tu proceso. Esto se consigue más cuando haces, aunque también en el viaje grupal, pero cuando se hace un viaje a nivel individual, que puede ser una persona facilitándose a otra o yo a mí misma me los hago también, ¿no? Tienes dudas sobre algo, quieres obtener claridad, entonces tocas el tambor, todo esto lleva una preparación también, se abren las direcciones, se conecta, lleva una preparación, no es tocar el tambor y ya está, ¿no? Tiene una serie de rituales, ¿no? Tengo que hacer entrar una persona del chat que nos dice: tengo entendido que tenemos dos animales de poder, uno a la izquierda que representa nuestra feminidad y uno a la derecha que representa nuestra masculinidad. ¿Es así? Pues yo la verdad es que yo ni lo he experimentado así ni me lo han contado así. También no digo que no, puede ser.
curioso porque parece, así a priori parece algo que, que está muy occidentalizado o que pueda no ser tan potente o tan verdadero. Pero luego, sin embargo, ves, bueno, yo he visto vídeos de chamanes y incluso me han contado experiencias de gente que ha estado con chamanes nativos y realmente hacen lo mismo que hacemos nosotros. No hay mucha diferencia con cómo lo hacemos. En los temazcales sí he hecho algunos. Que ha sido muy bonita. Bueno, han sido bonitas y también intensas y un poco duras porque, por ejemplo, el tema del calor tan intenso a mí siempre me ha agobiado mucho. De hecho, no me gustan las saunas. Pero me gusta la sensación de cobijo, los cantos, el calor humano, ¿no? El estar ahí, el sentirte como parte de una tribu, de una comunidad, ahí todos dentro del vientre, ¿no? De la madre. Es muy bonito. Es intenso también porque, ya te digo, con el calor no solo se eliminan toxinas, ahí también hay un fin espiritual en el que también se eliminan bloqueos, pensamientos que no tienen que estar ahí, etcétera. Entonces eso produce, a mí por lo menos he tenido la sensación en muchas ocasiones de agobio, sensación de agobio de decir me quiero ir de aquí, me quiero salir. Pero que pienso que ya no es tanto por el tema físico, sino por el tema de que se está moviendo cosas que tu ego dice, que aquí me van a quitar cosas que me alimentan, ¿no? Y bueno, la verdad es que hace poco precisamente hice uno y bueno, pienso que conforme vas evolucionando, pues a lo mejor lo llevas de otra manera, ¿no? Y este último la verdad es que fue muy bonito, muy placentero, me sentí con mucha fuerza y sudé muchísimo, limpié muchísimo, pero me sentí bien, me sentí fuerte. ¿Dónde se hacen estas cosas? Porque muchos se lo estarán preguntando, ¿no? Porque esto en Marinador no, ¿verdad? No, ahí en Marinador lo dudas, ¿no? En Saura, no creo, pero tampoco en centros en Valencia mismamente o en pueblos, en centros de yoga y este tipo de cosas, se hacen viajes chamánicos, ¿no? Estos que hemos comentado ya, temazcales y tomas de este tipo de sustancias y demás de medicinas, ya se hacen más en sitios en el campo. No retiros sé. En casas un poco apartadas, ¿no? Donde se juntan grupos y se busca, porque luego tengo entendido que hay otras pruebas también de iniciación, no solamente ya los temazcales y los componentes psicoactivos, sino que también hay otros como enterrarse, estar toda una noche, es decir, todo yo creo que va en la dirección de un poco de ese dominar el cuerpo, dominar el miedo, llegar al límite. Llegar al límite, provocar lo que es un desapego a este mundo, ¿no? Un desapego para vencer ese miedo y volver más poderoso, ¿no? Yo creo que es esa sensación que coincide mucho, porque yo oyendo todas las experiencias estas de las drogas, de un tanto las experiencias cercanas a la muerte, como tuvimos la oportunidad aquel día de entrevistar a Santiago, que nos estuvo relatando su experiencia de la muerte, ¿no? Que un poco se ven en ese límite que ya sin pasar a otro lado ya es un tanto transformador, ¿no? Porque salvarte en ese momento y volver otra vez a vivir ya te transforma, pero si además le añades un componente de una realidad, yo me acuerdo que Santiago me decía, no, es que eso era más real que esto que estamos viviendo, es decir, donde fue él tras su infarto de miocardio, es más real que lo que estaba viviendo aquí. Él me relataba, ahora me estaba acordando, sobre todo con Clara, cuando estaba un poco relatando su experiencia con las drogas, que él cuando volvió se sintió pues transformado, sin miedo, es decir, no tenía, de hecho luego le surgió un cáncer, lo superó completamente bien, es decir, muy bien todo. Es lo mismo, ¿no? Esa sensación de que te liberas de alguna manera, vences a eso que tanto nos da miedo, ¿no? Y de alguna manera también conoces y te das cuenta, porque la percepción siempre es la de realidad más aquello que esto, ¿no? Porque no es la típica droga, no es una droga que un componente alucinógeno como puede ser el LSD, en la que bueno, se experimentan deformaciones de la realidad, alteraciones de la conciencia. A mí me gustaría apuntar una cosa. Yo he estado en 3 viajes chamánicos, en 3.
El primero fue en Segar, hace unos años. Fue para la búsqueda del animal de poder. El segundo también fue en Segar y ya fue para hacer un viaje chamánico. La gente ya se tumbaba y empezaban a tocar los tambores. Y otro fue en la playa. Y tú que haces conmigo hipnosis, Juan Carlos, sabes que dentro de la hipnosis hay una de las técnicas que lo que intenta es disociar el cuerpo. Pero para producir hipnosis es muy importante dejarse llevar por la imaginación y también es muy importante creer en lo que te están diciendo, porque si no, Sí, no puedes exactamente. viajar. No puedes meterte en el ejercicio hipnótico, en el caso de la hipnosis, pero en el caso del viaje, en el ejercicio para llegar a encontrar tu animal de poder o en el ejercicio para salir de tu cuerpo y disociarte y encontrarte contigo. Al final es encontrar una plenitud contigo mismo. Es lo que yo sentí en ese momento y lo asocio un poco a ejercicios e incluso a técnicas que usamos dentro de la psicología que buscan ese estar presente, estar consciente, pero una conciencia plena que va más allá de tu cuerpo. Sí, sí, es interesante esto porque realmente para entrar ahí, previamente al sonido del tambor, es interesante hacer como una especie de, eso, de relajación, de meditación, en el que vas guiando y es como una especie de mini hipnosis. No es una hipnosis, pero se entra en un estado así semi-hipnótico y ya es más fácil entrar. ¿Vale? Entonces, al principio del viaje chamánico, normalmente aparece como un conflicto o algo, o sea, las imágenes que aparecen son más de pues, conflicto, algo que se está resolviendo, ¿no? Y cuando ya eso se resuelve, se llega a un estado de plenitud, de felicidad, de expansión. Y esa imagen, porque el viaje chamánico utiliza las metáforas Como la hipnosis. si utiliza la metáfora, o sea, digamos que el lenguaje que utiliza el viaje chamánico es la metáfora. Entonces, luego, posteriormente a esto, se suelen escribir los viajes y expresarlos, contarlos al grupo. Incluso la persona que lo dirige pues puede guiar un poco, pero siempre eres tú el que tiene que buscar ese significado de esa metáfora, de eso que ha sucedido. Y ese cambio, digamos que esa transformación que se hace de algo como más denso, que se está luchando por, o sea, que de alguna manera sufre una transformación y acaba en algo más extático, ese movimiento hace que la persona sane. Y el lenguaje de la metáfora, o sea, aparece el lenguaje de la metáfora porque es lo más cercano al alma. Ahí la mente no entra, el ego no entra. Y llega, eso que sucede en el viaje, llega directo al alma y sana. Bueno, nosotros en la hipnosis, la metáfora, al igual que llegar a esa relajación, lo que intentamos es que la mente no se centre, no se concentre en el lenguaje racional. Y de esa manera poder llegar a tu mente y a tu conciencia adentro y ser consciente de cómo estás por dentro, qué es lo que está pasando en tu vida. Entonces se parece mucho y claro, me apuntaba mucho, pero claro, es muy importante creer, porque si no hay creencia, es como que no funciona. Yo me acuerdo del primero que hice, pues digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Y sí, pues te metes en un ejercicio que no deja de ser como un ejercicio teatral interno, que te meten pues, por una escalera de caracol, es un lenguaje metafórico y al final es llegar para encontrarte a tu animal o de poder o encontrarte contigo. Pero no deja de ser un ejercicio en el que o pones intención o no llegas a nada. La primera vez yo no llegué a nada. Otra vez que lo hicimos acostados, recostados, sí que llegué. Y en la segunda vez tuve que ver con... Yo estuve participando en la toca de los tambores, tocando los tambores, porque también soy músico, me dedicaba a componer algunas cosas y estuve tocando los tambores y vi las reacciones también de la gente, vi incluso momentos de mucha euforia y catárticos, de sacar Sí. toda, incluso rabia y una cosa impresionante. Pero nada, es muy interesante, es muy interesante. Sí, a veces las reacciones se manifiestan también en lo físico durante el viaje. Hay veces que hay personas que pueden sentir como dolor o como sensaciones físicas de que le están arrancando algo o alguna cosa así, y es porque se están sanando cosas.
No suele suceder tanto, pero... Y con respecto a lo que decías de creer, sí que es verdad que las personas muy mentales muy mentales y que les cuesta relajarse y creer en estas cosas, pues es más complicado que puedan entrar. Pero siempre se produce algo, aunque tú no creas, aunque tú no veas nada, porque no es obligatorio ver. También hay personas que simplemente tienen sensaciones corporales o que escuchan, reciben mensajes a través del sensitivo, ¿no? del oído. Pero no es un oído como desde fuera, sino desde dentro. Bueno, pueden suceder varias cosas, ¿no? Pero siempre hay una sanación. Y de hecho yo comprobé que un hombre que era muy mental y que venía a acompañar a la mujer y como que no creía mucho y tal, pero luego en el viaje ni sintió, ni vio, ni no sucedió, dice que no, como si nada, pero luego por la noche tuvo muchos sueños, me dijo que había tenido muchos sueños y él nunca soñaba o nunca recordaba los sueños. Entonces, de alguna manera hubo ahí algún movimiento. Pero es verdad que, mira, voy a citar una mujer que no recuerdo cómo se llama, pero era alumna de Carlos Castaneda, y ella decía, mexicana, y escuché una entrevista en la que ella decía que el tema de la ayahuasca y todo esto que no era necesario, que se podía llegar a estas cosas de otros modos, ¿no? Entre ellos pues el tambor. Pero decía que las personas que tenían la mente muy, muy rígida y que quizás para ellos sí que era muy beneficioso la toma de estas sustancias psicoactivas para ayudar a romper esa barrera de la mente. Porque cuando la mente está muy, muy fuerte, muy activa y muy rígida, es mucho más difícil acceder a estos estados. Porque hay que soltarse, hay que poder decir, suelto mi cuerpo, suelto mi mente y lo suelto todo. Y es verdad que en el viaje chamánico puedes experimentar una sensación como si tu cuerpo no existiera. Repito que es una sensación, porque realmente si tú por tu voluntad quieres moverte, te puedes mover, puedes salir, sí que puedes tener la sensación de que tu cuerpo desaparece, ¿vale? El tiempo también se diluye. Se diluye. Sí, yo creo que son todos efectos, pues eso, un tanto conocidos por mucha gente, ¿no? Y un poco trascendentales, donde las diversas culturas han podido experimentar. En la India, los yogis, los grandes yogis, ¿no? Todo eso hemos buscado, yo creo que todas esas sensaciones, ¿no? Y hemos creado métodos, ¿no? que nos sirvieran que nos ayuden. Para encontrar esa luz que nos ayuda a encontrar un sentido. Yo creo que para tomar sustancias psicoactivas o aunque no haya que tomar sustancias psicoactivas o plantas de poder, haciendo esos ritos temazcales o ciertas pruebas, ¿no? de iniciación, yo creo que lo más importante es el sentido con el que vamos hacia ello, ¿no? Porque si vamos con un sentido banal, un tanto vacío, de bueno, vamos a experimentar, vamos a probar esto que pasa, ¿no? Yo creo que te pierdes. Lo descafeínas un montón, ¿no? Pero si vas con un sentido místico, de encuentro, de tal vez pueda estar ahí tu solución, ¿no? Por eso tal vez quizás mucha gente que va con esos problemas, ¿no? De depresión, de etcétera, drogadicciones, ¿no? Que llama la atención. Fíjate que probando esas plantas de poder, que antes peyorativamente le hemos llamado drogas, se sanan de la adicción que les producen las drogas en su vida, ¿no? Puede ser un poco duro porque cuando entras en esos estados tan agradables, extáticos y de conexión contigo y con la fuente, con tu alma, luego viene el día a día y hay un libro que se llama Después del éxtasis, la colada, y a mí ese título, eso siempre me ha ayudado mucho a decir, vale, ahora me toca la colada, que es el día a día, y la vida además muchas veces te pone pruebas después de esas experiencias para ver si aquí en la Tierra puedes... Ora et labora, ¿no? puedes llevar a cabo lo que has aprendido, ¿no? Y puede ser un poquito a veces duro. No hay que buscarlo tampoco como una evasión, ¿no? de la realidad, ¿no? También claro. Como una integración, ¿no? Sí. Como una integración, sí. En Europa, pues en la antigüedad se usaban este tipo de sustancias
y con unos ritos, como comentábamos antes, pues de trascendencia, espiritual, de iniciación. Estamos hablando de los métodos, de los misterios eleusinos, que si no me equivoco tengo por aquí las anotaciones que he hecho antes. Bueno, esto se celebraba en Eleusis, que era una población muy cerquita de Atenas, y bueno, eran ritos de iniciación, como comentaba antes. Eran unos ritos que se celebraban todos los años, allá por el mes de febrero o marzo, en honor, por culto a Deméter y Perséfono. Vale, en estos ritos se sacrificaba un cerdo, primeramente para limpiar, y luego los iniciados y los sacerdotes caminaban a una estancia donde bebían un brebaje, ¿no? Un brebaje llamado Kikeón, ¿vale? Donde, bueno, vivían experiencias increíbles, ¿no? Místicas, trascendentes, donde podían entrar a otros planos. Este lugar cultivaban mucho el trigo, la cebada. Hay un hongo que se llama el cornezuelo del centeno, comúnmente llamado cornezuelo del centeno, que es un alucinógeno de los más potentes. De hecho, hay una intoxicación documentada. Porque el cornezuelo del centeno lo que fabrica es una toxina llamada LSD, que es el alucinógeno más... Correcto, es súper potente. Y en un pueblo de Francia, el Espíritu Santo, en ese pueblo, precisamente, qué nombre más curioso, hubo un suceso de una intoxicación por este hongo que hasta que lo localizaron en las panaderías donde lo vendían, bueno, murió gente, se arrojaban por los balcones, de las alucinaciones tan terribles que veían. Claro, veían las alucinaciones, pero no sabían por qué. Eso es lo terrible, porque si tú sabes por qué, las puedes integrar de alguna manera y puedes buscar un sentido. Bueno, pues aquí en esta población, cerquita de Atenas, en la antigüedad, en la antigua Grecia, utilizaban eso. Y se ha estudiado y se sabe que sí, que utilizaban esa sustancia seguramente psicoactiva, que es la que les producía en ese rito iniciático, esa transformación, ¿no? Ha sido un placer hablar con vosotros y compartir nuestras experiencias y nada, y esperamos que tengáis un bonito programa. Bueno, pues, yo me gustaría dar las gracias por este micro abierto para expresar, y me gustaría expresar una última cosa, y es que cuando utilicemos la palabra droga tengamos cuidado refiriéndolo sobre todo a determinadas sustancias o plantas que quizá este término puede ser bastante hiriente para ciertas personas que estamos en este camino y que las empleamos como, claro que sí, como medicina, como parte de un camino de sanación muy poderoso para personalmente y para el resto de los humanos. De hecho no tienen... El término droga es un poco peyorativo. Cargado, tiene una connotación bastante potente peyorativo. Y en algunos momentos puede ser hiriente. Claro. Simplemente quería especificar esto. Y muchas gracias por la escucha. Sí, hay que diferenciar, yo creo, lo que es esto, que son drogas o enteógenas, que se dicen, de lo que son las drogas convencionales que conocemos aquí, que son lúdicas y que tienen una serie de efectos que no tienen nada que ver con esas. Primero, que estas no causan adicción, esto hay que dejarlo claro a la audiencia. Y luego, bueno, pues las experiencias que se viven pues son muy diferentes, ¿no? a lo que se puedan vivir con estas, ¿no?